a este espacio. Les saluda el profesor Manuel Cartagena y en esta oportunidad vamos a hacer una breve descripción de uno de los temas con los cuales se adentra uno más en el estudio de la física en cuanto a la cinemática del movimiento. Este tema se conoce con el nombre de movimiento en dos dimensiones. Ya verán por qué lo llamamos así. Es más conocido como tiro parabólico. Este movimiento consiste en el lanzamiento de un objeto desde una altura determinada. Si podemos definir nuestro tema de estudio, el cual estamos haciendo la introducción en esta oportunidad, podríamos definir por casos. De hecho, así lo vamos a tratar en clase, luego que podamos tocarlo un poquito más a profundidad, y a este le vamos a llamar caso número 1 o lanzamiento horizontal. En este primer caso, la idea consiste básicamente en tener un objeto al cual lo vamos a llamar proyectil. El objeto tiene la característica de que no tiene propulsión propia, de ahí el nombre de proyectil, sino que sencillamente es lanzado hacia adelante desde una altura determinada con una velocidad inicial. El objeto, al estar en el campo gravitacional, debería experimentar un movimiento rectilíneo uniforme en esta dirección. Sin embargo, bajo la influencia de la gravedad, el objeto lo que hace es describir una curva en su descenso. De tal forma que viene a caer a una distancia determinada de la base de donde se lanza. Observe que para nuestro primer caso, el lanzamiento es completamente horizontal y es con un movimiento rectilíneo uniforme, el cual lo experimenta a lo largo de toda su trayectoria y yendo siempre hacia adelante con este tipo de movimiento. Sin embargo, en su descenso, experimenta también otro tipo de movimiento. El otro tipo de movimiento que experimenta es un movimiento rectilíneo, uniforme, variado o acelerado, ya que cae bajo la influencia de la gravedad. A la distancia de la base donde el objeto cae en función de su punto de lanzamiento, le vamos a conocer con el nombre de alcance. De tal manera que para nosotros sería la altura y sería su alcance. En todo momento de su trayectoria, el objeto experimenta dos tipos de movimiento entonces. Uno que lo lleva hacia adelante, voy a tratar de representarlo con un vector que tenga esta medida en este punto y en este punto, tratando de que estas líneas sean dos líneas pues más o menos de la misma medida. De igual forma acá, en este punto, otra línea que es la que hace que el objeto vaya en dirección o proyección horizontal, y acá, donde cae, donde golpea el suelo, una línea de la misma medida. Sin embargo, vamos a observar entonces que, atendiendo al hecho de que es un movimiento rectilíneo uniforme, esa línea debería tener la misma medida. Pues aquí tratando de hacerla a la misma medida. Sin embargo, también va a tener una línea en dirección hacia abajo, y esa línea en dirección hacia abajo la voy a hacer de distintas longitudes. Digamos, voy a hacer esta, en este caso pequeña, un poquito más prolongada, y en este caso la voy a exagerar un poco más. Voy a decir que estas líneas describen el movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado, de tal manera que esta debería de ser la velocidad hacia adelante o velocidad con proyección horizontal, y esta debería de ser la velocidad hacia abajo o velocidad con proyección vertical. De tal forma que para nosotros esta va a ser siempre Bx y esta siempre va a ser
velocidad en y, Bx y By. Como podemos ver, a diferencia de esta otra, esta línea que hemos tratado de dibujarla de la misma longitud, a diferencia, esta otra tiene una mayor medida. De tal manera que a través de esto vamos a explicar y a decir que la velocidad inicial, esta sería una de las primeras ecuaciones a desarrollar en el tema, la velocidad inicial, que es una constante para nosotros, por ser una velocidad del movimiento rectilíneo uniforme, es una velocidad que vale Bx a lo largo de todo el recorrido. Y entonces Bx es lo mismo que Bo y este resulta ser siempre la misma, o sea, constante. Sin embargo, la velocidad en y pues aumenta su valor. Viene siendo como la velocidad en caída libre, como cuando tenemos un objeto y lo dejamos caer. Cuando sostenemos un objeto y lo dejamos caer, sabemos que su velocidad inicial es cero. Sin embargo, en el descenso va incrementando velocidad en función de la gravedad y del tiempo. De tal manera que para nosotros la velocidad en y va a ser equivalente al producto de la gravedad por el tiempo. Esta es nuestra segunda ecuación. No cabe duda, esta si no es variable, ya que la gravedad no lo es, y en función del tiempo esta va a ir incrementándose. Tenemos aquí entonces cómo poder calcular la velocidad en x. Bueno, la velocidad en x es lo mismo que Bo, y la velocidad en y. Estas dos velocidades me permiten a mí poder calcular la velocidad resultante del objeto. Lo interesante del tema entonces viene siendo que un proyectil que se lanza horizontalmente desde una altura determinada experimenta estos dos tipos de velocidades, una velocidad hacia adelante y una velocidad hacia abajo. Sin embargo, en el preciso momento, en el instante indicado, su velocidad, que es la que sigue la trayectoria de la curva, podríamos decir que su velocidad es esta básicamente, y esa velocidad le vamos a dar el nombre de Br. Esa Br o velocidad final en un momento determinado la podemos calcular como en el tema de vectores diciendo que es la velocidad en x o de proyección horizontal más la velocidad en y o velocidad de proyección vertical. Esta es la velocidad final o resultante en cualquier momento. Ya que hemos determinado las velocidades, entonces todas estas son ecuaciones para poder calcular velocidades. Lo interesante del tema es que en un momento dado estos conceptos tienden a confundirlo un poco a uno, porque uno piensa, bueno, entonces hay tres velocidades en el movimiento de un objeto. Sin embargo, uno lo que hace, la descripción aquí es manejar los dos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado. Con la velocidad aparece la posición. Para poder estimar la posición en la que un objeto se encuentra en función del tiempo, describiendo esta trayectoria curvilínea, vamos a decir que la posición horizontal, llamado también con el nombre de alcance, debería de ser igual a la velocidad en x por el tiempo. Esta no cabe duda que es una ecuación muy parecida a una que hemos trabajado cuando escribimos que la distancia es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Observen la similitud, aunque con otras letras pues es exactamente la misma ecuación, pero así podemos estimar la posición del objeto a lo largo de la trayectoria curvilínea que ustedes ven acá. La altura del objeto también puede calcularse con el tema de caída libre como un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esta es la altura o su posición en cualquier instante o cualquier tiempo. Vamos a observar también que en nuestro esquema vamos a ver que cuando el objeto describe esa trayectoria va a tener en la parte baja, va a tener un ángulo de impacto. Voy a trazar una línea acá que describa que este ángulo es el ángulo con el que golpea o impacta el suelo. Y también en este momento, justo en este momento de acá, ese ángulo de impacto lo podemos calcular como en el tema de vectores. ¿Cómo
cómo calculábamos un ángulo. El ángulo de impacto con el suelo, con la superficie, vamos a decir que es equivalente a la velocidad en y partido la velocidad en x tangente a la menos 1. Esta es la manera de poder estimar el ángulo de impacto, aunque vamos a observar que en el esquema podríamos ver que también hay otro ángulo, un ángulo que se describe desde esta posición hasta esta otra posición. Este ángulo que está en un color diferente lo voy a diferenciar, voy a decir que este es un ángulo con un subíndice i, ese que está acá, y este es un ángulo con una m. Voy a decir que este se conoce con el nombre de ángulo de impacto y el otro le voy a dar el nombre de ángulo de mira. Para el ángulo de mira, vamos a decir que el ángulo de mira puede estimarse como h partido x tangente a la menos 1. Estas ecuaciones que están acá nos describen parte del desarrollo del tema que vamos a estar trabajando en estos días a través de hojas de trabajo y ejemplos que yo voy a estar resolviendo por este medio para ustedes. Otro elemento importante en estas ecuaciones que ustedes pueden ver que aparece en varias ecuaciones es el tiempo. Entonces lo tenemos en esta ecuación, lo tenemos acá y lo tenemos acá. Una ecuación que nos permite poder calcular el tiempo sale básicamente del despeje de esta ecuación y vamos a decir que es la ecuación clave para el desarrollo del tema. Voy a decir que el tiempo es igual, despejando 2 veces la altura partido la gravedad raíz cuadrada. Esta va a ser mi fórmula clave por excelencia, la cual me permite poder calcular tiempo de vuelo o tiempo en una posición determinada. Muy bien, estas son algunas de las ecuaciones que se trabajan en este tema. No cabe duda que con el desarrollo de los problemas y los ejemplos de aplicación estaremos viendo algunas más, pero les dejaré este como un primer video de introducción al tema de tiro parabólico. Un saludo para todos, que estén bien, sugerencias, comentarios, por favor, pueden dejarlos en la parte de abajo. Un saludo, adiós.